Bueno, entonces nos habíamos quedado pues en la descripción en VHDL de este bloque. Ya habíamos visto la descripción en VHDL de nuestra ASMD, de nuestro sistema, perdón, FSMD, nuestra máquina de estados finitos con un datapad. Esta parte de aquí abajo es la máquina de estados y aquí arriba es el datapad, la ruta de los datos y cómo se modifican para que entren dos datos de 8 bits y salga el producto de esos dos datos en formato de 16 bits, y todo es en modo punto fijo unsigned, ¿no? Son enteros binarios simples. Pero habíamos visto un problema, habíamos visto un problema en el código, en una declaración, un detallito interesante ahí, que era a ver aquí, clic, ya, que era el hecho de que no se describió bien una parte, particularmente esta ruta de aquí, este alambre. Lo voy a rayar aquí y lo voy a dejar en rojo. Veamos, este alambrito de aquí. Entonces, si es ese alambre el que se va a describir, entonces la línea de código que vimos en el video pasado estaba mal. Habría que modificarla. Y entonces, si la línea de código, por otra parte, está bien, la línea que hay que modificar en realidad está bien, entonces habría que modificar este dibujito. Y entonces realmente el alambre no iría aquí. Uh-huh. El alambre no iría ahí, sino que este alambre realmente se separa aquí y entonces iría amarrado aquí. Así, ¿no? Entonces voy a poner rayitas aquí encima. La parte verde, la parte verde es lo que quedó en el código, y la parte roja pues es lo que tendría que modificarse en caso de que uno quiera alambrar realmente. La parte roja es lo que está dibujado aquí en el diagrama. Y habíamos dicho cuál de las dos está bien, y yo les mencioné a ustedes, voy a mencionarlo en el siguiente video. Este es algo que yo no había tomado en cuenta, no me había fijado de externo. Entonces, pues la parte que está bien es la parte roja. Así que lo que hay que modificar es el código. De todos modos voy a hacer las dos correcciones ahí. Voy a hacer el código en verde para esta línea verde, que sería pues lo que quedó escrito ya realmente ahí en el código. Y en rojo pues lo que hay que modificar. Entonces pues la parte bien es la parte que está roja. El alambre que está bien, que debe ser descrito en el código, es el alambre rojo. Entonces pues ya, vamos para allá. De todos modos, entonces hay que corregir el código. Entonces, pues veamos el código. Esa partecita que estaba mal descrita era aquí en esta línea. Aquí en esta línea. Y tendría que decir así, ¿no? Vamos a corregirla. Es aquí. Uh-huh. Es esta línea de aquí. Esta. Ajá. Entonces, para el alambre verde está bien, así como está aquí. Así como está aquí, está bien. Pero dijimos el alambre verde no era el correcto era el alambre rojo. Así que pues vamos a cambiar de color. Uh-huh. Y entonces la línea que se debe corregir es esta línea de aquí. Uh-huh. A ver otra vez, a ver si la tiene. Aquí. Esa línea de aquí debe decir realmente así: count-0 recibe un 1 cuando, y la salida, ¿cómo se llamaba? Sub-out. Cuando sub-out, la salida del registrador, valga 0. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si no, vale 0.
Este es la línea correcta que debe ir ahí donde quedó señalado. Entonces, la voy a señalar ahí en rojo. Ajá, para el alambre rojo que habíamos dibujado, que dibujé hace ratito, entonces la línea correcta pues está escrita aquí. Cuando sub out valga 0. Esa es la correcta. Entonces, vamos a ver por qué precisamente. Vamos a ver cuál es el detalle ahí. Y eso va con una observación interesante. Voy a regresarme un poco al diagrama ASM, a la carta ASM, ASMD, porque ahora tiene información del datapad. Y de hecho es en el while. Fíjense que nuestro while, en nuestro algoritmo, tanto en el algoritmo Jack ASMD friendly, o sea, el que es ¿cómo se llama? Adecuado para una descripción en ASMD. Y tanto en ese como en el algoritmo original, el que dirige cuando nos salimos del while y regresamos al estado inicial del sistema es n. Fíjense bien, es esta n. Esta n. Si n es diferente de 0, todavía no salimos del while. Así estaba nuestro algoritmo original. Si n todavía no es 0, no nos salimos del while. Y aquí en el código ya adecuado, más adecuado para el ASM, para la descripción ASM, también aquí el if está controlado por n. Si n ya llegó a 0, entonces nos vamos a stop y ya terminamos el algoritmo. Si no ha llegado a 0, seguimos en el loop. Entonces, en ambos casos está controlado por n. Sin embargo, en el circuito, en la ASM ya bien, ya la ASM que describe al circuito, el loop está controlado por count 0, por esa bandera, no por n, no está controlado por n. Y la pregunta es ¿por qué? Entonces vamos a ver eso como una observación que está aquí adelante escrita. Entonces leamos la observación que está delante del código. Y la observación dice: si la transición desde un estado hacia el siguiente, hacia otro estado, depende del valor de algún registro R, en nuestro caso dependía del valor de un registro N, del registro N, ¿no? El que va contando cuántas sumas vamos a hacer. Entonces dice, si la transición de un estado, por ejemplo, estado a otro estado, depende del valor de un registro, en este caso por general le llamamos R, para ser generales R, un registro R, nosotros debemos usar el valor de ese registro en el ciclo actual del reloj, o sea, su valor RNext como referencia. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay un ejemplito y decimos, sí, y es precisamente el estado op, pero está en términos de n. Y dice aquí, si n es igual a 0, si el registro n es igual a 0, entonces vamos hacia este lado, hacia abajo. Pero si n no es igual a 0, entonces vamos por el lado falso y regresamos o vamos a otro estado. Entonces aquí el que está gobernando es el valor en n. Pero recordemos que hay un ciclo de diferencia entre el valor de referencia del registro y lo que va a recibir. ¿Se acuerdan que en nuestro análisis, cuando empezamos a ver estas láminas 9, dijimos en el Rising Edge, estos registros fuente, transfieren lo que tienen en su salida, o sea, lo que tenían en su entrada lo pasan a la salida y esto pasa a través de la lógica combinacional. Aquí están los registros fuente, ¿no? Todo esto. Entonces, en el primer Rising Edge, estos datos pasan de entrada hacia salida, se muestrean hacia acá, pasan por la lógica combinacional y se quedan aquí en la lógica combinacional. Y es hasta el siguiente Rising Edge cuando este registro adquiere ese valor calculado. Entonces, aquí se dictamina. Esto es en el ciclo de reloj que corresponde a cuando entramos a este estado. Y Rising Edge es cuando nosotros entramos al siguiente estado, o sea, cuando salimos de este. Esta asignación ocurre en la salida.
Por lo tanto, no podemos tomar como referencia a n como si ya el dato estuviera aquí. Por eso tenemos que usar este dato de entrada, esa referencia. ¿De acuerdo? Y entonces eso nos da la figura del lado derecho. Eso nos dice la figura del lado derecho. Nos da la referencia que acabamos de decir aquí en el lado derecho. Y dice... dividiendo en partes lo que ocurre, R recibe a R más A y N recibe a N menos 1, pero como N es nuestra referencia, lo desmenuzamos, ¿no? Realmente lo que ocurre es que N next recibe a N menos 1 y N, o sea, la salida del registro recibe lo que tenía N next, ¿de acuerdo? Entonces quedó, creo yo, mejor en el dibujito que acabo de borrar. Entonces, realmente la referencia es la entrada en ese ciclo de reloj, en este ciclo de reloj que estamos, o sea, estamos en este ciclo, estamos en OP. Entonces, el registro de salida tiene el valor de referencia en su entrada, ¿de acuerdo? Por eso este es el que se tiene que tomar como referencia. Si nnext está en 0, entonces nos vamos para acá. Si nnext, si nnext no está en 0, nos vamos para acá. Y si ya está en 0, nos vamos para acá. Pero es esta la referencia. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos haciendo un número extra, o sea, un loop extra, y estaríamos haciendo mal nuestro producto. Entonces esto se debe tener en cuenta. La primera observación: cada vez que una transición de un estado a otro esté gobernada o dependa de uno de los registros del datapath, se debe usar su entrada como referencia. Ahora bien, esta es una buena observación, que es la que yo iba a enfatizar en el video pasado antes de darme cuenta del error del código. Ahora, ¿cómo supimos, pues, cómo supimos en el código que este alambre era el correcto? Aquí, ¿cómo supimos en el código que este alambre es el correcto? Porque realmente si nosotros tomamos al registro n como referencia y tomamos como referencia de nuestro cambio de estado a esta nnext, realmente esta nnext tiene varias posibilidades. Puede venir de aquí o de aquí o de aquí o de aquí, y entonces podemos estar usando un valor erróneo como referencia. El verdadero valor de referencia pues es que la suma, que la resta de n con menos 1, de n menos 1, o sea, del valor almacenado menos 1, que esa resta de 0. Entonces aquí ya vamos a perder de vista este valor. Por lo tanto, está bien que estemos alambrándonos justo aquí cuando la resta da 0. Entonces esto es independiente de lo que acabo de explicar ahorita de la dependencia de cambio de estados dependiente sobre uno de los registros del datapath. Entonces este errorcito pues era otra cosa, ¿no? Pero ya expliqué por qué se debe tomar aquí. Entonces pues eso. Ya pues vamos a ver las otras observaciones. La primera observación pues es muy importante y siempre se debe tener en cuenta cuando hace uno un diseño de un sistema con datapath, que debido a que se habla de transferencias entre registros, pues esto debe tomarse en cuenta. La siguiente observación es si hay alguna asignación o alguna transferencia entre registros condicional con respecto a las entradas de la FSM, las entradas de control. La observación dice, si una operación de transferencia entre registros, o sea, una RT operation, está controlada por una máquina Mealy, o sea, por las entradas Mealy, se debe añadir routing adicional, o sea, multiplexores adicionales en términos de las entradas de la máquina de control de la FSM que gobiernan a esa transferencia. Entonces aquí hay un ejemplito para hacer notar eso más claramente. Veamos, hay un estado, digamos que estamos en el estado S0 y hay dos tipos de transferencias entre registros en el datapath. Por una parte hay una transferencia que ocurre como si fuera tipo muro, es decir, una transferencia entre registros que ocurre gobernada únicamente por el estado. Estamos en el estado 0, hay que transferir R1 reciba R1 más 1. Hay que hacer que R1 reciba R1 más 1. Pero al mismo tiempo en ese estado, si las entradas a la FSM, a la unidad de control, la entrada A es mayor a la entrada B, entonces también hay que transferir a R2
la suma de R3 más R4, pero solamente si estas entradas de la máquina de control de la FSM se cumplen esta característica. Si no cumplen, no hay que hacer esta transferencia, y entonces en esta parte pues R2 recibe lo que tenía, preserva lo que tenía. No se escribe pues porque sabemos que esa es la operación por default. Entonces pues estas dos partes son las que hay que observar. La primera transferencia es gobernada únicamente por el registro de estados, y la segunda transferencia es gobernada tanto por el estado como por las entradas. Entonces eso se ve en el lado derecho del dibujo. Notemos aquí de la lámina, ¿no? Notemos aquí en la parte de arriba está la salida, la entrada al registro R1, R1 Next. Este es el registro R1 y esta es su salida. Este es el registro R2 y esta es su salida. Y entonces dice aquí, el registro R1 recibe lo que tenía antes. Se asume que esto pues viene de acá de su salida, ¿no? Lo que tenía más 1, más un incremento. Esto cuando en el estado 0, cuando el registro de estados, aquí en un multiplexor, ya vimos esto en el video anterior, cuando estamos en el estado 0. Y al mismo tiempo R2 también está gobernado cuando está por ese registro, cuando estamos por esa salida del registro de estados. Cuando estamos en el estado 0, pues entonces tiene que pasar esto. R2 debe recibir algo, pero depende. Si esta condición era falsa, no recibía nada y entonces preserva lo que tenía. Por eso está aquí este multiplexor que hace esta decisión. Si A es mayor a B y esto da falso, entonces preserva lo que tenía. Pero si A es mayor a B y si es verdadero, entonces aquí R2 recibe la salida de R3 más la salida de R4, como bien se dice aquí. Entonces, si se fijan, este routing adicional controlado por las entradas mili corresponden a este routing que estoy encerrando aquí, controlado por esta decisión. Entonces, pues esa es otra cosa que se debe tener en cuenta cuando hay una asignación o una transferencia entre registros controlada no solamente por el estado, sino también por entradas de la máquina de control, de la unidad de control. Ese sería un control tipo mili, un control de datapath tipo mili. Entonces, pues eso se debe tener en cuenta cuando se hace el alambrado del datapath. Y pues vamos a lo siguiente, que es ya la conclusión de nuestras láminas 9, de nuestra FSMD. Entonces en FSMD, lo que es FSM es la unidad de control. Y dice aquí, pues la FSM se emplea para hacer el control de transferencias entre registros, lo que se encapsuló aquí como RT Operations, operaciones de transferencia entre registros. Entonces, las transiciones de estado, pues como ya sabemos, se hacen en una base de clock by clock, o sea, en ciclo por ciclo. Entonces aquí estamos en cierto estado y se evalúan ciertas condiciones. Aquí pasamos a probablemente otro estado, se evalúan otras condiciones, así, ciclo por ciclo, como ya sabemos. Entonces, la FSM puede forzar o puede obligar un cierto orden de ejecución, y entonces por lo mismo es el que le da la parte algorítmica o la parte organizada a nuestro sistema. Entonces, si nosotros construimos un algoritmo, FSM, precisamente la unidad de control, la máquina de estados finitos, es la que le da la parte algorítmica a ese sistema, porque puede dirigir qué cosa se va a hacer en qué ciclo o en qué tiempo. Entonces, pues como ya vimos también, la FSM permite construir estructuras de programación estructurada, decisiones, lazos. Entonces eso es muy importante, pues el FSM es el orquestador, ¿no? el director de la orquesta en nuestro sistema.
y el datapad únicamente va haciendo lo que se le indica, el procesamiento de la información. Entonces el hardware resultante pues es una FSM con un datapad que va haciendo el proceso que se pide en el algoritmo. Dependiendo pues la FSM, entonces los estados, el diagrama de estados o la carta ASM que describe a esa unidad de control es la que describe realmente al algoritmo. Y entonces el datapad únicamente son las herramientas que utiliza para hacer el procesamiento de los datos. Y esto es interesante pues porque, como veremos adelante, el procesador que vamos a diseñar pues está basado, y de hecho todo procesador, todo sistema de procesamiento está basado pues en este enfoque, se puede basar en este enfoque, que es una FSM que dicta el algoritmo y una ruta de datos que procesa los datos correspondientes. Entonces nosotros veremos ya la FSM descrita con su diagrama de estados en el proyecto, en adelante, en las diapositivas que vienen. Mientras tanto, pues ustedes pueden ver en el proyecto, en la figura que corresponde a la actividad 5, pues el diagrama de estados de esta FSM. Ahí ya van a ver, ya pueden ustedes discernir qué tipo de diagrama es, si es un diagrama que tiene control mili o puro control mur. Verán ahí que hay solamente puro control mur. Y ahí pueden ver las transferencias entre registros. Esto lo vamos a ir viendo con calma, pero ya mientras tanto ya pueden ustedes discernir que hay transferencias entre registros que hacen referencia pues al datapad. El datapad lo pueden ustedes ver en la figura 14, ya completamente dibujado. Y vamos a entrar en esos detalles en los próximos videos. Mientras tanto, pues terminamos aquí.